Buenos días, compañeros y maestro Carlos Alberto Garza Correa. Mi nombre es Asael López Pérez, del equipo número 1 de Mecatrónica cuarto F del área de instalaciones eléctricas. En esta hora me tocó exponer un poco acerca de lo que es la corriente directa y más en específico también en la potencia, cómo se mide la potencia en los circuitos. Pero antes quisiera repasar unos conceptos que nos piden, que es lo de elementos pasivos y activos en un circuito eléctrico. Los elementos activos son elementos que pueden modificar el flujo eléctrico de un circuito, como por ejemplo los transistores. Los elementos pasivos son elementos que no pueden modificar o ampliar una señal, que actúan solamente como cargas. Un ejemplo de estos elementos son las resistencias. Una vez aclarado ese punto, iniciaré a enseñarles un poco de cómo se calcula la potencia en un circuito de corriente directa. Para esto, primeramente tenemos que hacer obviamente el circuito en hoja, primero sacar los cálculos. Comenzaré a explicarle qué es lo que hice y los procedimientos que utilicé para poder calcular la potencia. Eh, para calcular la potencia, lo primero tuvimos que sacar la resistencia total del circuito. En este circuito cuenta con tres resistencias: una resistencia de 600 de 667 ohms, otra de 2.17 kilo ohms, otra de 4.59 kilo ohms, y utilizamos una pila con un voltaje de 10.04 volts. Primero calculamos la resistencia total, que para sacar la resistencia total de este circuito en serie utilizamos las tres resistencias y las sumamos, que es R1 más R2 más R3, que vendría siendo R1, R2 y R3. El resultado de la suma de estas resistencias es igual a la resistencia total, que vendría siendo 7.42 kilo ohms. Una vez calculada la resistencia total, procedemos a sacar la corriente total, porque para poder sacar la potencia total de este circuito, la fórmula de potencia es corriente por voltaje. Y para poder sacar la potencia necesitamos primero la corriente total. Esta corriente total se saca por la fórmula de Ohms, la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje entre la resistencia total. El voltaje total es de 10.04 volts entre la resistencia total, que es de 7.42 kilo ohms. El resultado de esta operación, de esta división, es igual a 0.0021 ampere o 2.1 miliampere. Después de sacar la corriente total, ahora sí podemos sacar la potencia total, porque ya tenemos la corriente total y el voltaje total, que es 10.04. Entonces, pues vamos a proceder a aplicar la fórmula de potencia, que es potencia es igual a corriente total por voltaje total. Esto quiere decir 10.04 volts por 2.1 miliampere. El resultado de esta multiplicación es igual a 21 miliwatts, que vendría miliwatts. Esta sería la potencia total del circuito. Lo podemos comprobar también físicamente, haciendo los cálculos directamente. Para poder probarlo físicamente utilizamos dos multímetros. Un multímetro que nos marque el voltaje y otro multímetro que nos marque la corriente. Para este circuito les mostraré un poco de cómo se puede medir la potencia en físico. Primeramente le medimos el voltaje total, que es el voltaje de la fuente, o sea, de la pila. El voltaje de la pila es de 9.8 volts. Y también la corriente total de este circuito es 2.09 volts, 9 amperes, perdón, miliamperes.
Después, lo que vamos a hacer ahora es multiplicar los resultados que nos arrojan los 2 multímetros y el resultado de estos 2 multímetros nos tienen que dar la potencia total. Nos marca el primer multímetro, que es del voltaje, 9.86 volts. Y después nos marca el segundo multímetro, que es la corriente, 2.08 miliamperes. El resultado es 20.5 miliwatts, que esto se aproxima a nuestro resultado que tenemos acá en cálculos, que es 21 miliwatts. Con esto quiero finalizar mi presentación acerca de cómo calcular la potencia en un circuito de corriente directa. Muchas gracias por su atención.